En este curso vas a notar que no hay muchas rutinas o frases o abridores o toda esa clase de elementos que tal vez podrías esperar. Y bueno, obviamente es porque no se trata de aprender de esa manera, no se trata de que te memorices frases para ir a hablar con una mujer desconocida o para que te memorices qué escribirle por SMS cuando quieres hacer una cita con ella. No se trata de que te memorices ese tipo de cosas, pero ese material sí existe y existe en cantidades enormes. Entonces, en lugar de darte algo que ya existe, lo que te quiero dar es algo que probablemente no vas a encontrar en otro lado. Y en ese sentido es que realmente habrá algunos ejemplos de pronto de cosas que se pueden usar como abridores, pero no se trata de que te aprendas los ejemplos, no se trata, si quieres puedes probarlos, pero no se trata de que los utilices como la manera correcta de seducir, que fue de lo que acabamos de hablar en la clase anterior, obviamente. Pero entonces la idea es que, y lo que yo te propongo es que si tú tienes también por algún otro contenido que tengas, algún libro o por foros o por internet o lo que sea, que tengas acceso a rutinas, abridores y quieres aprender a seducir, la forma en que yo te propongo que aprendas a seducir con ellos es que en lugar de memorizártelos y tratar de aprenderte una lista de 10 o de 20 o de 5 para tratar de tener por lo menos uno listo para cuando vayas a hablar con las mujeres, lo que te recomiendo es, por un lado, puedes leerlos simplemente y simplemente ver qué es lo que te produce leerlos en sí mismo, pero más allá de eso puedes probarlos, pero para probarlos no necesitas hacer gran cosa, porque realmente la idea es simplemente aprenderte una frase, salir y probarla, y no necesitas memorizarla totalmente, puedes tratar incluso de decirla un poco mal y luego tratar de decirla bien o al revés, decirla correctamente y luego tratar de decirla mal por si funciona de alguna manera y no funciona de la otra manera, sigue siendo interesante porque es interesante si dices un abridor y funciona y después lo dices un poco mal y no funciona y pruebas y te das cuenta que con ese error no funciona, quiere decir que tal vez estás encontrando algo que fundamentalmente hace que no funcione. Pero bueno, la idea es que en lugar de aprendértelos como si fueran la manera correcta de hacerlo, puedes simplemente probarlos. Pero la cosa es que cuando realmente quieras seducir, porque hay que distinguir entre el momento en el que estás aprendiendo, aunque siempre vas a estar aprendiendo, pero al principio, cuando eres un principiante y que apenas estás distinguiendo cuáles son las posibilidades, a cuando estás aprendiendo, pero que ya sabes para dónde quieres ir y que ya puedes construir más o menos una idea de un plan y qué es lo que quieres hacer. Entonces hay que distinguir un poco entre esas dos fases. Y cuando realmente estás aprendiendo al principio, la cosa es que estás experimentando más que buscar conseguir algo en particular. Por lo menos eso es lo que yo te recomiendo. Porque en la medida en la que tú estés jugando y experimentando, en lugar de tratando de conseguir algo en específico, vas a darte cuenta que vas a aprender mucho más rápidamente. Y bueno, la cosa es que al principio, cuando apenas estés empezando a aprender, también te recomiendo entonces que te concentres en probar diferentes opciones. Entonces, cuando pienses en abridores, piénsalo como algo que puedes probar para aumentar la experiencia que tienes, pero no necesariamente como algo que es la forma correcta de hacerlo. ¿Ok? Entonces, si tienes acceso a abridores, a rutinas, etcétera, pruébalos. Eso es algo muy interesante, es un ejercicio muy interesante, vas a aprender mucho de ello, pero no lo veas entonces como la manera de hacerlo, una vez más, sino como simplemente un ejemplo, una opción, algo que puedes probar, porque vas a descubrir incluso que un buen abridor dicho de una manera incorrecta no va a funcionar. Y un mal abridor dicho de una manera correcta, o mejor dicho, con la actitud correcta, va a funcionar. Así que más vale concentrarse en la actitud, pero siempre puedes aprovechar la capacidad de tu mente inconsciente para aprender también a través de la experiencia.